El poder transformador de la oración. Introducción impactante. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente vacío, repitiendo las mismas palabras vacías en tus oraciones? Millones de cristianos alrededor del mundo enfrentan esta misma batalla silenciosa, el deseo ardiente de una vida de oración poderosa, pero se encuentran atrapados en rituales mecánicos y sin vida. La verdad es que existe un secreto que pocos han descubierto: la diferencia entre orar con tus propias fuerzas y orar en el poder del Espíritu Santo. Imagina por un momento, ¿cómo sería si tus oraciones no fueran solo palabras lanzadas al viento, sino comunicación directa y poderosa con el Creador del universo? ¿Y si cada momento de oración fuera un encuentro transformador que cambiara no solo tus circunstancias, sino el mismo tejido de la realidad a tu alrededor? Esta no es fantasía. Es la promesa bíblica para todo aquel que aprende a orar en el Espíritu. Hoy descubrirás por qué tantos creyentes permanecen impotentes en sus oraciones y, más importante, cómo puedes romper este ciclo y experimentar el tipo de vida de oración que mueve montañas, cierra bocas de leones y abre los cielos. Prepárate para un viaje que transformará completamente tu perspectiva sobre la oración. El fundamento bíblico de la oración antes de orar. Vamos primero a reservar un momento para escuchar la palabra de Dios y después oraremos unidos. Lucas 18:1 declara: y les contó una parábola en el sentido de que debían siempre orar y no desmayar. El mismo Jesús nos da este mandamiento y este aliento. Debemos siempre orar y no desfallecer. Esta instrucción por sí sola nos revela cómo la oración debe ser central en la existencia de todo creyente. No puedes denominarte un verdadero creyente. No puedes llamarte cristiano bíblico y aún así despreciar la oración. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito de entre los muertos, aquel que vivió en perfecta armonía con el Padre, si Él mismo oró con constancia y fervor, entonces ¿cuánto más tú y yo debemos dedicarnos a la oración? ¿Cómo podemos afirmar que lo seguimos, pero ignorar el mismo estilo de vida por el cual Él vivió? Necesitamos orar, y más que eso, necesitamos luchar para orar, porque la oración es frecuentemente contestada. La guerra espiritual en la vida de oración. El adversario sabe que un cristiano sin oración es un cristiano impotente. Él luchará para mantenerte disperso, fatigado o demasiado ocupado para arrodillarte ante Dios. Por eso la vida de oración es intencional. Debes luchar por ella. Ahora, quiero hablar directamente a aquellos que desean ver su vida de oración transformada. Tú anhelabas una comunión más profunda con Dios. Sentiste la sed de algo más que oraciones superficiales. Quieres orar apasionadamente, eficazmente, con autoridad. Déjame decirte dónde comienza. Necesitas al Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo. Sin Él, la oración se vuelve árida, repetitiva y vacía. Pero con Él, la oración cobra vida. La Biblia nos enseña en Romanos 8:26-27. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ves el regalo que nos ha sido dado? El Espíritu nos ayuda cuando estamos débiles. Él interviene cuando nuestras palabras fallan. Él toma nuestros gemidos quebrantados, nuestras lágrimas silenciosas y nuestro cansancio, y los transforma en oraciones alineadas con la misma voluntad de Dios. Por eso Jesús declaró en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La diferencia entre palabras vacías y oraciones, llenas del Espíritu por nuestra propia cuenta, nuestras oraciones fácilmente se vuelven vacías. Repetimos las mismas expresiones, pedimos las mismas cosas. Comenzamos a pensar que la extensión de nuestras palabras o el volumen de nuestra voz es lo que hace que Dios escuche. Pero la oración no se trata de muchas palabras. Se trata de palabras llenas de Espíritu. Sin el Espíritu Santo, las oraciones están sin vida, pero con Él, están llenas del poder del cielo. Por eso Pablo escribió en Efesios 6:17-18, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La continuidad de la oración no es ocasional, es continua. No es simplemente para emergencias, es para cada respiración. El llamado es orar en todo tiempo en el Espíritu, porque la oración no es solo comunicación con Dios,
también es una guerra contra los poderes de las tinieblas. Pablo dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios porque Él sabe que vendrá el día malo. Observa que Él no dice, sí, viene el día malo, sino cuándo. Las pruebas vendrán, las tentaciones vendrán, los ataques vendrán, y en esos momentos, lo que está dentro de ti será revelado. Si no tienes vida de oración, te desplomarás. Si no tienes la palabra en ti, caerás. Pero si estás vestido con la armadura de Dios, si estás saturado de oración, entonces, cuando venga la tormenta, permanecerás firme. Ejemplos bíblicos de oración poderosa. Piensa en Daniel que, aun bajo amenaza de muerte, se rehusó a dejar de orar. Su devoción a Dios cerró la boca de los leones. Piensa en Ana, que oró en su esterilidad y derramó su alma delante de Dios hasta que Él la bendijo con Samuel, el profeta que ungiría reyes. Piensa en Elías que oró, y los cielos detuvieron la lluvia por 3 años, y después oró nuevamente y los cielos se abrieron. Santiago nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración funciona porque Dios trabaja a través de ella. El llamado a la vida de oración y, así nos quedamos sin excusa. Debemos orar. Debemos permanecer cerca de Dios en oración. No esperes que una crisis te haga correr hacia Él. No lo trates como una escalera de emergencia que solo alcanzas cuando el edificio se está quemando. Ámalo en la quietud. Búscalo en el silencio. Alábalo cuando nada parece estar moviéndose. Confía en Él cuando todo lo que puedes hacer es esperar. Jesús declaró en Juan 15:7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Permanecer en Cristo significa permanecer en comunión constante con Él, y esa comunión se sostiene por la oración. Los beneficios de la vida de oración. La oración mantiene tu corazón sensible. La oración mantiene tu espíritu despierto. La oración te mantiene en sintonía con su voz. Por tanto, te animo hoy. No te rindas en la oración. Aun si te sientes débil, sigue orando. Aun si tus palabras parecen pequeñas, sigue orando. Aun si todo lo que tienes son lágrimas, deja que se conviertan en tu oración. Lucha para orar. Aleja las distracciones. Separa el tiempo. Guarda tus momentos con Dios como tu tesoro más precioso. Y sobre todo, invita al Espíritu Santo a cada oración. Deja que Él tome control. Deja que Él te guíe, porque cuando oras en el Espíritu, no estás orando solo. Estás orando con el poder del mismo cielo. Oración de consagración. Ahora vamos a reservar un momento para orar juntos. Dios Padre, elevo mi corazón delante de ti hoy. Anhelo conocerte más profundamente. Tengo sed de tu presencia y deseo ser lleno con tu poder. Señor, tú ves los clamores ocultos dentro de mí. Tú oyes las oraciones susurradas que nadie más escucha, y tú conoces las cargas que llevo y aún me invitas a acercarme a ti. Hoy vengo a pedir más de ti. Tu palabra me enseña en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, me aferro a esta promesa ahora. Te pido, Padre, que me llenes con tu Espíritu. No quiero caminar en mi propia fuerza. No quiero orar en mi propia debilidad. No quiero vivir según mi propia sabiduría. Necesito al Espíritu Santo. Derrámalo sobre mi vida en abundancia. Padre, permíteme convertirme en alguien que camina diariamente en comunión con el Espíritu Santo. Enséñame a buscar tu consejo, a recibir tu liderazgo y a confiar en tu guía. Señor Jesús, enséñame a orar en el Espíritu, porque solo entonces mis oraciones se elevarán como dulce fragancia delante de ti. Reconozco hoy, Padre, que sin el Espíritu Santo soy impotente. Necesito que Él dé vida a mis palabras. Necesito que Él me capacite en la intercesión. Necesito que Él me convenza, me guíe y me fortalezca. La palabra viva. Por el poder del Espíritu, Señor, al abrir tu palabra, que el Espíritu de verdad traiga entendimiento a mi mente. Que Él abra los oídos de mi corazón y los ojos de mi espíritu, para ver los tesoros escondidos en las Escrituras. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Deja que atraviese mis dudas. Deja que silencie la voz del temor. Deja que rompa las cadenas del escepticismo y la ansiedad. Que la palabra de Dios cobre vida a través del poder del Espíritu. Intercesión. Por la familia en el poder del Espíritu. Dios, es solo a través del Espíritu que realmente puedo estar en la brecha por mi familia. Es por medio de tu poder que puedo orar por protección sobre mi hogar, fortaleza sobre las relaciones y salvación sobre aquellos que amo. Es el Espíritu quien me equipa para resistir y vencer toda obra oculta de las tinieblas.
Señor, pido discernimiento. Abre mis ojos espirituales para que pueda reconocer los esquemas del adversario. Dame la sabiduría para ver sus trampas antes de que me enreden. Y dame autoridad para reprender y superar todo ataque en el nombre de Jesús. Llenándose del Espíritu en lugar del mundo, tu palabra en Efesios 5, 18, 20 declara: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, elijo en este día no ser lleno de las cosas del mundo, sino ser lleno del Espíritu. Lléname hasta que cada parte de mí rebose con tu presencia. Que mis conversaciones sean sazonadas con gracia, que mis canciones lleven la fragancia del cielo, que mi corazón esté lleno de gratitud en todas las circunstancias. Clamor por avivamiento, Dios. Que haya un poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida. Que sea tan intenso que reviva mi corazón, renueve mi familia y refresque mi comunidad. Pido avivamiento, Señor, no solo en la iglesia, sino en los hogares, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en todos los rincones de la sociedad que necesitan desesperadamente de ti. Que el derramamiento del Espíritu barra la tierra como un fuego sagrado, encendiendo la pasión por Jesús en corazones que se han enfriado. Purificación y santidad, Padre. Purifícame de todo deseo profano. No quiero llenarme de amargura, envidia, orgullo, lujuria o avaricia. No quiero que la corrupción del mundo gobierne mi vida. Deseo solamente tu Espíritu. Lléname tan completamente que no haya espacio para la oscuridad, ni espacio para compromiso, ni abertura para el pecado. Deja que tenga hambre solo de justicia y sed solo de tu presencia. Libertad de la esclavitud del temor, tu palabra en Romanos 8:15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gracias, Abba, Padre, que a través de tu espíritu ya no estoy atado al temor, ya no estoy encadenado por el pecado, ya no soy esclavo del enemigo. Soy adoptado, soy tu hijo, y porque soy tuyo, puedo invocarte con confianza, sabiendo que me oyes. Invitación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invito ahora a moverte libremente en mi vida. Entra en mi hogar, habita en mi corazón. Háblame en la quietud, ministra a mí en mis luchas. Convénceme cuando me desvíe. Llévame al arrepentimiento, moldéame a la imagen de Cristo. Ayúdame a vivir en rectitud, a desear la santidad y a correr tras las cosas de Dios en lugar de los placeres fugaces del mundo. La batalla entre la carne y el espíritu, tu palabra, en Gálatas 5:16-17 declara: Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Señor, no puedo ganar esta batalla con mi propia fuerza. Mi carne me jala hacia un lado mientras tu espíritu me llama del otro. Entonces pido tu gracia. Capacítame para andar en el espíritu. Fortaléceme para resistir la atracción de la carne. Dame valor para elegir la santidad en lugar del compromiso, la obediencia en lugar de la desobediencia y la fe en lugar del temor. Conclusión de la oración. Te doy toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Y sello esta oración en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, por favor, escribe amén como una señal de fe. Oro para que todas las bendiciones en esta oración estén ahora sobre ti, en el nombre de Jesús. Y si necesitas una oración especial, siéntete libre de hacérnoslo saber en los comentarios. Estaríamos honrados de orar por ti. Suscríbete al canal para recibir más mensajes poderosos que transformarán tu vida espiritual. Deja tu like si este mensaje bendijo tu vida. Comparte con alguien que necesita experimentar el poder de la oración en el Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo.